peligro, entre comillas, y que cuando ya vino la guerra y la Guerra Fría, se transformó en el gran oponente con armas atómicas de Estados Unidos. Y entonces en este momento, como dislocando toda la geopolítica que hemos de alguna manera respirado durante los últimos 50 años, el presidente de Estados Unidos dice: la OTAN es obsoleta. Y la OTAN era la organización militar europeo-norteamericana ante la antigua Unión Soviética y hoy Rusia. Puede decir, deja a los europeos en el aire. Además, con ciertas propuestas posiblemente irrealizables de una apertura a Rusia. Si Estados Unidos se abriese realmente a Rusia, desaparece el enemigo de Europa. Y Europa no necesitaría a Estados Unidos para protegerse de una Rusia que ya no sería el enemigo, sino sería un amigo. Y eso cambia completamente toda la geopolítica y va a tener mucha influencia filosófica. Más el centro va a entrar en una nueva recomposición, y qué decir la periferia que somos nosotros. Creo que entonces ya estamos en posibilidad de empezar la clase. Al equipo, ¿sí? ¿Se puede empezar? Muy bien. Haciendo excepción, voy a leer y voy a ir comentando. Descolonizar la modernidad hacia una transmodernidad es el tema de hoy. Esta es la ponencia que iba a presentar en Rabat y como no fui, la presento ante ustedes. La tesis de este trabajo se enuncia así: no es posible cumplir, desarrollar o aplicar, la palabra fuerte va a ser aplicar, la modernidad existente a otras culturas, ya que no es factible replicarla por ser un hecho irrepetible de la historia universal. El Congreso se ha llamado, se cumplió ya hace una semana, la modernidad y las modernidades. Es una de los posibles tratamientos de la modernidad. Unos hablan, la modernidad no cumplió todas sus posibilidades, tiene que hacerlo todavía. Es la posición de Habermas. Otros dicen, la modernidad irá más allá de la superación del capitalismo. Es la posición de Bolívar Echeverría. Antonio Negri en Commonwealth dice, es posibilidad una otra modernidad, una altermodernidad. Y hay otros que dicen, es posible que en el futuro haya muchas modernidades. Esta es la posibilidad que voy a tratar solo. Es posible que haya en el futuro, en la China, la India, el mundo islámico, el mundo bantú, América Latina, modernidades alternativas a la modernidad como se ha dado. Ese es el tema. Y el Congreso entero, hay como 40 participantes, iba a tratar ese tema. Yo me iba a oponer al título del seminario, porque digo, la modernidad existente es irrepetible. No hay posibilidad de múltiples modernidades. Por ello, habrá que dialogar sobre el sentido del espíritu de la modernidad.
el profesor y filósofo marroquí Taha Abdul Rahman habla del espíritu de la modernidad y lo describe. Habrá que dialogar sobre el sentido de un espíritu de la modernidad. Yo iba a discutir con el profesor Taha y se me enfermó y no hubo diálogo. Si se tiene en cuenta que la modernidad no es meramente un concepto, sino un hecho histórico singular, irrepetible, y no puede sustantivarse como una esencia que podría resurgir o renovadamente volver a originarse en futuras modernidades alternativas a partir de otras tradiciones culturales, como la árabe islámica, que me iba a encontrar yo en medio de la totalidad del Congreso, iban a ser musulmanes o islámicos, o latinoamericana, o bantú africana, o indostánica, etc. Por ello, habrá que dialogar acerca de la posibilidad de pensar en superar radicalmente la modernidad, subsumiendo sus avances tecnológicos y científicos que sean acordes con las estructuras éticas, ontológicas y políticas de las culturas del sur, para así converger sin disolverse en una nueva humanidad, en una nueva edad histórica, cultural y civilizatoriamente transmoderna. Es decir, no ya moderna, sino como otra edad de la historia mundial de las culturas. Todo eso es la tesis. Vamos a explicarla despacio. Debo decir que esto no lo podría haber formulado así sin el anterior semestre. Se me aclararon a mí mismo las ideas para poder llegar a precisar las cosas. Es necesario encontrar otro lugar para reformular un modo de existencia, una actitud completa ante la vida, que permita comenzar un nuevo mundo, una nueva historia, una edad de la humanidad fundada en otras bases, en otro fundamento, en otro proyecto intersubjetivo y objetivo de la humanidad que el de la modernidad europea. Y cuando digo modernidad europea, ya para mí cometo como una tautología, porque no habrá otra modernidad que la europea norteamericana. Lo que surja, yo pienso, es otra cosa en el futuro. No se trata de modernizar una existencia no suficientemente moderna. Esto es lo que ese Congreso árabe, o mejor berebere islámico, en Marruecos se proponía. Es decir, modernizar. Como dijéramos nosotros, tenemos que modernizar México. ¿Qué significa? Hacerlo moderno. Pero entonces quiere decir que la modernidad puede reproducirse en distintos lugares. No suficientemente moderna porque está atrasada o es tradicional para la interpretación moderna, sino de originar desde otro horizonte ontológico histórico un mundo distinto, más justo, más adecuado a las exigencias ecológicas de la naturaleza. La tradición histórica de una cultura
no es una entelequia sustantivada, diríamos, la cultura árabe, una sustancia que camina en la historia, o la cultura latinoamericana, una sustancia dada. Una tradición no es una entelequia sustantivada y dada de una vez para siempre, sino que es una estructura histórica, ontológica, creciente cualitativamente, que se adapta en coherencia con su pasado a las nuevas exigencias auténticas que permitan la sobrevivencia de la misma cultura con otras culturas en una mundialidad pluriversa. Voy a explicar mundialidad pluriversa, que ya ha sido tomado por una buena filósofa islámica de Marruecos, y voy a también aclararle un poco qué significa eso. Una cosa es decir el mundo pluriverso, otra cosa la universalidad de una cultura. La universalidad de una cultura es es una cultura que empieza a ser aceptado por todos. Mundial no es lo mismo que universal. Universal es lo mismo en todas partes. Mundial es lo que se da en todas partes, pero puede ser con diferencias analógicas, pero ya verán cuando toque el tema. También esto es gracias al avance que hicimos el semestre pasado. La tradición histórica de una cultura, entonces, no es una sustancia, sino que se va construyendo y variando en la historia. La cultura latinoamericana, islámica o china va cambiando, pero es una tradición que tiene su diacronía en el tiempo. Es una mundialidad pluriversa analógica, voy a explicar, y no una universalidad unívoca, homogénea y excluyente, lo que significaría que la modernización de todas las culturas impondría la modernidad europea en el mundo y mataría todas las demás tradiciones. Todos terminaríamos por hablar inglés y nuestros clásicos de la literatura serían Shakespeare y todo lo demás habría muerto. Eso sería una universalidad modernizada. No creo que sea ese el futuro de la humanidad, que sería el fruto de la fetichización de una sola cultura. El gran filósofo marroquí Taha Abdul Rahman nació en 1944 en el Jadida, en Marruecos, de reconocida solvencia en estudios de lógica, filosofía del lenguaje y ciencia. Él es doctor en la Sorbona de París, pero no solo lo que llaman en Francia le doctorat de troisième cycle, el doctorado del tercer ciclo, sino que además sacó el grado máximo de doctorado. Es decir, es un filósofo muy bien formado justamente en pensamiento analítico y epistemológico del más alto nivel en Europa, siendo árabe, y hoy estudiando especialmente la ética desde la tradición islámica y ya no queriendo más hablar francés ni escribir en francés, solo en árabe. Y concedió que pudiéramos hacer un diálogo en francés, porque, bueno, a un latinoamericano sí le hablaría en francés, pero a un europeo le hablaría en árabe, o a un norteamericano, y que alguien le traduzca. Es decir, es un hombre que con una gran formación europea se siente muy árabe y ha desarrollado un pensamiento muy propio
y la posibilidad del diálogo con él lo hicieron sus alumnos con algunos míos, porque me decía Ramón Grossfogel que hablando en Marruecos y explicando mi posición en ética, todos decían, pues sí es lo mismo que dice el profesor Taha. Entonces él dijo, tienen que ustedes discutir. Efectivamente, Taha tiene una ética semita musulmana y yo también tengo otra muy parecida. Entonces, en ética estamos completamente de acuerdo. Pero en el tema de la modernidad, da la casualidad que leyendo lo que él ha escrito, me dije, no, este sería un buen tema para discutir. Pero no lo pude hacer en esta ocasión. Pero esto se va a traducir al árabe y lo va a leer el profesor Taha y quizás diga, bueno, que me enfermé, así no tuve que enfrentarme, o lástima que me enfermé, porque podríamos haber avanzado el tema, pero lo cierto es que por ahora no se produjo el diálogo. Este gran filósofo marroquí, y para mí me interesa mucho, sería la primera vez de un buen diálogo sur-sur. Yo he dialogado con Apple, con Ricoeur, con Rorty, con muchos agentes de Estados Unidos, Europa, Alemania, Francia y hasta Italia. Pero nunca he discutido a fondo con un filósofo de la periferia que se siente periférico y piensa la periferia. Habría sido el primer contacto filosófico. Lástima, se me postergó para el futuro, pero tenemos que realizarlo. Espero que se sane. Pero nació en el 44, es decir, es un filósofo joven, yo tengo 10 más. Y sin embargo, pobre, terminó en una clínica. Bueno, cuidado, hay que tocar madera. Entonces, el profesor Taha coincide con las posiciones fundamentales de la filosofía de la liberación en ética, en el sentido que la modernidad creó una filosofía formalista que se distanció de la ética humanística de la vida, concibiendo la razón principal y exclusivamente como razón teórica, abstracta y formal. Y entonces él hace un ataque a la razón teórica formalista que conoce muy bien a alto nivel en el pensamiento francés. Por ello, se propone reformular una ética coherente con la tradición filosófica islámica, semita, que critique a la modernidad europea como expresión de la civilización occidental, pero critica a la modernidad europea como europea e intenta salvar la modernidad como modernidad. Ese es el juego. Todo esto es hoy objeto de debate. Donde comenzaría nuestro diálogo debería situarse en la concepción misma de la modernidad. Entonces yo al profesor le hubiera dicho, tenemos que discutir qué es para usted la modernidad y qué es para mí, a ver si podemos modernizarnos o no. Abdul Rahman propone la hipótesis de pensar como necesaria no una modernidad, la europea, sino múltiples modernidades. No es ni siquiera la continuación de la modernidad europea, sino la posibilidad de otras modernidades, negando así la pretensión europea de excluir a las otras culturas de la posibilidad de también crear sus respectivas modernidades. Debo decir que esta temática es nueva para mí, porque al leer a Taha ya comencé el diálogo con él y ya comenzamos un diálogo sur-sur, que no es lo mismo que discutir esto con un europeo o un norteamericano, sino que estamos en la misma situación horizontal. Es decir, el proyecto consistiría en llegar a la construcción de una an Islamic theory ethical that is capable de una
teoría islámica ética que es capaz de confrontar a una ética en la posición de la civilización occidental. Hacer una ética árabe musulmana que confronte a la ética moderna europea. Para ello se propone fundar una modernidad árabe en vez de intentar imitar la modernidad occidental. Debemos tomar otra ruta para poder basar en ella nuestro modo de vida. Estoy traduciendo. El problema a dialogar, agrego yo, es justamente en qué consiste esa otra vía, another road, donde se inspira y se origina y por dónde se traza y hacia dónde se encamina. Esto supondría tener en claro la concepción misma de la modernidad. Dice, no voy a imitar la europea, vamos a tener la nuestra. Pero para eso tengo que entender qué es la modernidad que Europa realizó. Para yo poder tener una modernidad que realizo como árabe. Y en el caso nuestro sería una modernidad que realizo como latinoamericano. ¿Está interesante? Es una cuestión nuestra, del sur, porque el europeo no se propone realizar una modernidad si ya la hizo. Lo que puede proponerse el europeo es lo que dice Habermas, culminar el proceso de nuestra modernidad, no hay otra. O ir a otra edad contra la modernidad, ahí habría que discutir. Abdul Rahman parte de una cierta descripción del concepto de espíritu de la modernidad. ¿Qué entiende él por espíritu de la modernidad? Y al decir de Shirin al-Sibai, una gran filósofa árabe, del cual ahora Akal ha publicado un libro sobre el feminismo árabe, pero con un pensamiento descolonial situado en 2016. Muy buena obra, así que se la recomiendo, se puede comprar en Gandhi o en el fondo, donde ella en la primera parte trabaja el tema de la descolonización. De paso, si lo leen, verán que me deja en muy buen lugar, porque muestra un poco que soy de los iniciadores de esta tradición, que ella asume. Pero en la segunda parte aplica la teoría de la descolonización al feminismo. Lo hace de una manera perfecta. Y algunos de nuestras filósofas que están trabajando el tema del feminismo, el libro de Shirin al-Sibai es una lectura obligatoria, porque le va a permitir entender de qué se trata el feminismo descolonial, que ya no es el feminismo de color contra el feminismo blanco norteamericano, sino que es algo nuevo y muy interesante. Le voy a discutir con ella otros puntos enseguida. El espíritu de la modernidad, nos dice Shirin, espíritu que puede describirse por sus componentes semánticos y después aplicarse a sus diferentes realizaciones históricas. Ese es el tema. Piensa que hay un espíritu de la modernidad, lo voy a poner así, espíritu de la modernidad, y luego este se aplica a una modernidad 1, una modernidad 2, a una modernidad N. Y ese espíritu se aplicó en primer lugar a Europa.
lo que piensa Taj Rahman. El camino metodológico es un descenso de la identidad a la diferencia. El espíritu de la modernidad es una identidad que se describe esencialmente. Y las modernidades son una diferencia 1, una diferencia 2, una diferencia n. Son la aplicación de una esencia a sus posibles concreciones. Esto es lo que está detrás de esa reflexión. Yo ya estoy poniendo lo que piensa Taha en otros términos para que él mismo empiece a captar qué es lo que ha hecho y por dónde va a ir mi crítica. Las notas o las determinaciones generales de la modernidad las describe el filósofo marroquí consistiendo en 3 principios, a saber, un principio de mayoría, un principio de crítica o creatividad y un principio de universalidad. Él dice, lo moderno es todo un proceso civilizatorio que cada vez va contando más con las mayorías, si ustedes quieren, de los pueblos. Políticamente ya no es aristocrático o oligárquico, sino que va cada vez más convocando a los pueblos y los va despertando de su somnolencia, primero. Segundo, es un espíritu crítico creativo. Miren la producción tecnológica que ha hecho, tremenda los descubrimientos que ha producido. Entonces, lo moderno es esa creatividad crítica y al mismo tiempo un principio de universalidad, porque va descubriendo cosas que a su vez pueden ser vividas en otras situaciones y tornarse universales. Entonces, esto podría llevarnos a estudiar a Taha en un seminario, leyendo algunas de sus obras en el punto, y sería empezar a estudiar filósofos del sur, no solo filósofos del norte. Y esto es la tarea que hay que hacer en el futuro. Y vamos a hacer en septiembre un encuentro filosófico sur-sur en Ohio, en Dayton, la universidad, para empezar un diálogo entre africanos, asiáticos y latinoamericanos. Y este trabajo ya es un material para ese diálogo, porque es la primera vez que yo he dicho, hay que dialogar, el sur-sur, pero nunca había empezado. Ahora estoy empezando un pequeño diálogo real. Demos la palabra al filósofo Taha. La observación gira en torno a la necesidad de considerar la modernidad como una aplicación interna y otra externa. El postulado según el cual habría 2 tipos de modernidades, una interior y la otra exterior, es sin embargo errónea. La modernidad real no puede lograrse sino a través de la aplicación directa del espíritu de la modernidad, respaldado por los 3 principios antes mencionados, el principio de mayoría, de crítica y de universalidad. Por lo tanto, una aplicación directa no puede ser sino una modernidad interior, mientras que lo que otros llaman modernidad exterior, haciendo alusión a las experiencias de países no occidentales, apenas puede ser considerada como una modernidad en un sentido propio. Es decir, la modernidad no puede aplicarse de uno a otro y ser una modernidad importada, o es decir, exterior. La modernidad debe surgir desde el interior de una cultura y desarrollarse. Esto lo dice en una de sus obras, que se llama en inglés The Question of Ethics, la cuestión de la ética.
desearía considerar primero, lógicamente, el objeto de este diálogo. ¿De qué hablamos cuando usamos el término modernidad? De un a priori en el orden de la realidad como un concepto universal abstracto que pueda aplicarse a posteriori a un nivel real histórico concreto, sería esto, un a priori abstracto que se aplica históricamente en concreto, la posición de Taha, o de una realidad concreta histórica a priori. Es decir, aquí el a priori es un concepto de modernidad que a posteriori se aplica en la realidad. O de una realidad concreta a priori. Es decir, la modernidad surgió en 1492, por ejemplo, y se desarrolló. El a priori no era abstracto, era ya concreto, era Europa modificándose para constituir eso que llamamos modernidad. Voy a decir que no fue el abstracto que se aplicó, sino el concreto que se desarrolló. B, o una realidad concreta histórica a priori, y a priori en el orden del conocimiento. Yo conocí primero lo que se fue produciendo en Europa por su apertura al Atlántico, y de la cual puede describirse sus momentos ontológicos constitutivos a posteriori para tener conocimiento de su particularidad. O es decir, que la modernidad en realidad es una relación histórica particular, no universal. Fue el proceso de una cultura sin a priori, sino que fue produciendo la modernidad en el proceso. Si la modernidad es un concepto universal a priori, como piensa Taha, en el orden de la realidad, entonces se puede aplicar a los casos singulares. Es un movimiento del universal unívoco por descenso hacia los entes o las cosas en la que se aplica dicha universalidad. Sería un movimiento de la universalidad, Hegel diría Allgemeinheit, a la singularidad, como es en la primera representación. Pero si la modernidad es el nombre o la palabra que nombra una realidad singular, como el nombre de una persona, es Juan Pérez. Juan Pérez no es una universalidad que se aplicó a este Juan Pérez, sino que, como dice Kripke, el nombre propio designa la singularidad directamente. Entonces la modernidad es el nombre que fue adquiriendo un proceso singular, nunca dado, de la civilización europea. Pero si la modernidad es el nombre y la palabra que expresa una época histórica de una cultura ya singular, que sería la Einzelheit de Hegel, no la Allgemeinheit, la singularidad, no habría tal aplicación. Al latín applicatio o en alemán Anwendung, posible. O es decir, Juan Pérez no puede aplicarse en su pereidad a sus hijos, por ejemplo, sino que Juan Pérez, nació Juan Pérez y morirá Juan Pérez. Es él, es un nombre propio de un ente singular, no es generalizable. Y por eso entonces no permite una imitación o réplica o falsificación.
en el sentido de alguien que quiere imitarlo, pero lo hace mal. La modernidad sería el nombre de un singular histórico, la civilización europea en una cierta época. Pareciera, y esto es un problema lógico, si yo pienso que la modernidad es un concepto abstracto, ya entré en un cierto idealismo o un cierto esencialismo, porque ya tomé a la modernidad como algo válido para todas las culturas a priori. Cuidado, que el tema que uno dice, sí, pero la tecnología de la modernidad va a ser usada por todas las culturas futuras. Esa es la gran objeción. Y entonces, no es que la China se está modernizando, ya voy a atacar todos esos temas. Pareciera entonces que la tesis de Abdul Rahman era de considerar como el espíritu de la modernidad un concepto que hay que describir a priori, de donde se deducen las posibilidades de múltiples aplicaciones de la modernidad en modernidades diferenciales según las culturas que cumplan con los tres principios enunciados de mayoría, de criticidad y de universalidad. El que lo haga va a ser un mundo islámico moderno, pero moderno ya no europeo, sino islámico, bantú, o chino, o indio, o latinoamericano. Por mi parte considero la modernidad un hecho real, concreto, singular, único, del que hay que descubrir su estructura ontológica fundamental, que pretende imponerse como universal en el llamado espíritu de la modernidad. Entonces, la modernidad tendría una fundamentación ontológica, que no es lo mismo que decir la modernidad se define por un espíritu que se aplica. No, la modernidad única y singular tiene, sin embargo, particularmente ciertas experiencias ontológicas, antropológicas, éticas propias. Es una pretensión propia de la dominación confundir sus determinaciones ontológicas con una idea esencial universal, o es decir, que es válido para todas las culturas. Por ejemplo, la individualidad singular de la modernidad que pierde la comunidad. Es una experiencia propia de la modernidad. Eso puede realizarse en todas las culturas. Si yo individualizo todas las culturas y le hago perder su comunidad, cumplo con la modernidad, pero la destruyo en su tradición, porque ahora sí es una imitación de segunda de Europa. Cada cultura tiene una improntación ontológica distinta, de la cual debe partir para desarrollarse. La universalidad de la modernidad, opinamos, es una pretensión ilusoria que en el proceso histórico real definió las cosas de tal manera que la pretendida aplicación a otras culturas sería una falsificación de las otras culturas por intentar imitar a la modernidad europea, y justamente en esto consiste la colonialidad del saber.
volveré. El intento de aplicar una pretendida universalidad que no es sino una singularidad inimitable, lo voy a explicar enseguida, por parte de las otras culturas fuera de Europa, porque el producto de un proceso único de esa Europa, pero construida conceptualmente sobre una utopía inalcanzable. Por ejemplo, la igualdad, la libertad, la fraternidad, son parte de la utopía de la modernidad. Nunca lograron la igualdad. Están los ricos y los pobres, los periféricos y los coloniales. ¿Dónde está la igualdad? Fraternidad, miren cómo tratan a los extranjeros, cómo trata el propietario del capital al obrero, cómo trata el varón a la mujer en el machismo, cómo trata el blanco a los negros. ¿Dónde se dio la fraternidad? La libertad de Europa, y lo demás seguimos coloniales. O es decir, lo que para la modernidad era una europea, era una utopía inalcanzable, lo toman como realidad e intentan aplicarlo a toda la tierra, pero ni ellos lo hicieron. Y además voy a demostrar por qué es inimitable. Inimitable. Repito, porque fue el producto de un proceso único de esa misma Europa, pero construida conceptualmente como una utopía inaplicable, porque suponía la explotación, la dominación, la alienación de otras culturas coloniales que entraban en su propia definición, pero que Taha no las coloca en el espíritu de la modernidad. Porque dice mayorías, creatividad, universalidad. Pero no es propio de la modernidad tener colonias, sí en su desarrollo real histórico, pero no en la definición. ¿Y cómo tú puedes imitar a Europa si no tienes colonia? Y la sigue teniendo hoy. México sigue siendo colonia de Estados Unidos y Europa. Económica, política y epistemológicamente. La modernidad no existe como un concepto general, es modernidad, colonialidad, como un solo concepto. Incluye la colonialidad, pero en esta definición no está. Y entonces parecería que nosotros podemos aplicar la modernidad. ¿Y de dónde vamos a sacar una colonia? Sí. ¿Cuál sería el sur del sur? Los pingüinos de la Antártida. Ya no tenemos posibilidad de explotar colonia. Pero eso fue esencial para la modernidad. Sus descubrimientos siempre son ante el no ser, y el no ser es lo colonial que constituye al ser. Y entonces es una ilusión. Porque yo querría imitar la modernidad y nunca lo voy a poder hacer. Es como el esclavo que quiere imitar al Señor y trabaja más fuerte, como el Señor trabaja, y cuando más trabaja, más esclavo es, porque mejor recursos tiene el Señor para ponerle cadenas más fuertes al esclavo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Romper con la esclavitud. O es decir, con el concepto de modernidad que lo incluye como esclavo. El esclavo nunca va a ser libre si no rompe con el concepto de la esclavitud. Ese es el tema. Me hubiese gustado el lío que dice, ver el lío que se iba a armar cuando yo estaba diciendo estas cosas, porque hubiera habido buena reacción. Se debe dialogar también sobre la opinión de que existe una modernidad interior y exterior que propone Taha. La interior es la que yo voy haciendo y la exterior es la que me impone otro. O de otra manera, una modernidad construida solo por Europa, la interior, y globalizada a otras culturas, que es para las otras culturas lo exterior.
es parte de una dimensión necesaria en la reflexión sobre la descolonización de las culturas de sus saberes que deben cumplir necesariamente en la modernidad. Y esto porque la modernidad única, histórica, concreta, inimitable e inaplicable se sitúa como centro, no solo como lo interior de otras culturas que son periféricas y explotadas, no meramente exteriores, porque no dejan de ser interiores al mercado mundial, dominado por el indicado centro de la modernidad. Y entonces ahí vemos que empieza la cosa, espero, a aclararse. Es decir, la modernidad es ya una singularidad, una edad de Europa, no de otras regiones de Europa. Para las otras regiones, la modernidad europea es vivida como colonialidad. Todas, China, la India, el mundo islámico, el mundo bantú, América Latina. La modernidad la vivimos como colonialidad, pero en la modernidad. La modernidad no es un fenómeno solo europeo, sino mundial, pero que tiene en el centro todos los aspectos positivos de la modernidad, porque oculta los negativos en la colonialidad explotada, la cual intenta modernizarse según el centro, no sabiendo que la colonialidad es parte de la definición. ¿Se va entendiendo? Es complicado. La modernidad es un todo mundial donde Europa y después Estados Unidos muestran el rostro positivo de la modernidad, pero que se construye por la explotación del sur o de las colonias, los cuales ven en Europa la realización positiva y creen que puede ser su proyecto futuro positivo y vivir esta positividad como positividad propia. Pero no se dan cuenta que esta positividad se pudo construir por la explotación de sí mismo y el futuro es absolutamente ilusorio, porque no va a poder explotar nadie, sino que va a tener que construirse desde sus propias tradiciones. En 1492 yo dije en el librito, hay un concepto europeo de modernidad, ellos son los modernos y los otros son los atrasados. No, el fenómeno de la modernidad es mundial, porque la colonialidad parte de la definición de la modernidad. Y los beneficios de la modernidad se absorben desde la periferia. Y digo, ¿cómo come la modernidad? Come tomates, maíz, papa, café, azúcar. Miren, lo que comía el hombre en la Edad Media europea, en su tradición premoderna, era una cosa realmente aburridísima. ¿Cómo podía uno pensar? El 90% de lo que come el europeo viene de las colonias. Quiere decir que la comida tan rica de la modernidad europea se nutre de los alimentos de la periferia que ellos olvidan. ¿Qué sería Italia sin las pastas? Viene de China. ¿Qué sería Alemania sin el Kartoffel? Viene de los incas. Y así todo lo demás. Ya estudiamos el libro de Jack Goody, El robo de la historia, pero es el robo de la economía, el robo de la política en la definición de la modernidad. Pero al mismo tiempo es referencia a una edad histórica, de la historia mundial, en la que Europa supo manejar y hacer uso de la centralidad para dominar
esa modernidad imperial colonial, habiendo extraído muchos elementos de sus colonias y gracias a la dominación político-militar, los subsumió en su propia estructura cultural, en su exclusivo provecho. Pero parece que es todo fruto de ellos y no era también la extracción de la periferia. Y entonces, en la definición de la modernidad, si incluimos la colonialidad, y ya empezamos a tener otra visión del asunto. Es decir, muchos componentes civilizatorios de otras culturas llamadas exteriores a Europa, sus colonias, son momentos constitutivos que pasan por ser descubrimientos modernos. Piénsese en el nivel tecnológico, el acero, el papel, la imprenta, el papel moneda, la brújula, la pólvora, el descubrimiento de América, la revolución industrial. Todo eso son momentos de la historia de la China que Europa sustrajo, hasta el descubrimiento de América, porque los chinos descubrieron América antes que los europeos. Y empezaron la revolución antes que los europeos y descubrieron todo esto que he nombrado mucho antes que los europeos. Y sin embargo, todos pasan por inventos europeos. Piense usted todo eso, por ello, de lo que se trata es de descubrir el espíritu de la modernidad, interpretado como una estructura concreta, ontológica, antropológica, ética, política, de dominación, que usando las creaciones de otras culturas dominadas, de la árabe islámica, su matemática y astronomía, entre otros saberes, y así podría ir cultura por cultura, las desarrolló creativamente. Reconocer creativamente, no solamente sustrajo y se puso a dormir la siesta colonial, lo sustrajo y creó un desarrollo propio, y ahí Europa, pero fue Europa como centro de un sistema mundial, del sistema mundo. La centralidad es la definición positiva de la modernidad, es lo que se ve. Y su negatividad, como un iceberg debajo del mar, no se ve, que es lo que permite partir a la creación. Pero crearon cosas. Y eso es lo que Taha le llama el criterio de creatividad. Las culturas van creando muy lentamente. Pero la creación de pronto acelerada de la modernidad en la revolución industrial no se explica por la modernidad, se explica por el capitalismo, en la competencia, como ya he explicado más de una vez, lo cual vamos enseguida a tratarlo. Por ello, de lo que se trata es de descubrir el espíritu de la modernidad, interpretado como una estructura ontológica. El ser es, el no ser no es. El ser es europeo. Y el no ser son los bárbaros, los otros, que no son Europa. Y esto ya es ontológico, y esto lo van viviendo en la conquista de América en primer lugar, cronológicamente. Y después lo expanden por todos lados hasta el señor Trump. Trump es el mejor ejemplo de la ilusión de la modernidad. Él cree que un musulmán es un peligro para la visión norteamericana, blanca y cristiana del mundo, cristiana de derecha fundamentalista además. Las expresiones que él tiene es de lo que se cree moderno. Nosotros somos superiores. Tenemos volver a la América great, grande. Esa es la positividad de la modernidad. ¿De dónde lo sacaron su great? Lo sacaron a los territorios que le sacaron a México y a los indios.
explotaron a los obreros inmigrantes, hicieron el capital a partir de injusticias increíbles, destruyeron la oposición, no hay libertad de prensa porque solamente tienen capacidad los que tienen capital, aún para oponerse a Trump. Es esa visión idílica de la modernidad, él la muestra de una manera ingenua y brutal, y se aterroriza a todo el mundo. Si lo hiciera educadamente, es lo que se hace todos los días. Pero decir, no entran más musulmanes, todo el mundo le han creado la idea de que los musulmanes son todos violentos. Falso. Hay fundamentalistas islámicos. ¿Y quién los formó? La CIA. Se olvidan, pero hay fundamentalistas sionistas. Miren lo que dijo Nayib Yatú, el primer ministro israelita. Dice, bravo Trump, que hace el muro. Y entonces México dice, ay, usted está contra México. No, yo no me refería a México. ¿Es imbécil usted o tiene cabeza? Si el muro era con México, no era con los palestinos ni con los esquimales. No se dio cuenta. Dijo que el muro estaba bien. Contra los mexicanos, no, tengo que estar en buenos términos con los mexicanos. Pero estoy en favor del muro. ¿Por qué? Porque le he hecho un muro a los palestinos. Sionistas, fundamentalistas. También hay fundamentalistas árabes, pero también hay fundamentalistas cristianos. Bush y el señor Trump es un fundamentalista. No nos escandalicemos del fundamentalismo, lo tenemos en casa, ¿no? Eso es cuando la modernidad se muestra en su rostro de monstruo. Es lo que estamos viendo. Y entonces todos se escandalizan, hasta los modernos. No, eso no soy, pero si eso eres, mírate en el espejo. Bueno. La modernidad europea no es un mero hecho europeo, lo dije ya hace 40 años, sino también mundial. En 1492, El encubrimiento del otro, y el subtítulo era Hacia el origen del mito de la modernidad. En 1992 yo hablaba del mito de la modernidad. El mito de la modernidad es una modernidad bonita, great. Ese es un mito. La realidad es monstruosa muchas veces. Es el esclavo de las colonias, es la explotación de los ilegales en Estados Unidos. ¿Por qué hay tantos ilegales? ¿Por qué han llegado sin ley? No, porque no le quieren conceder la legalidad, porque si le consiguen, dan la legalidad, le van a tener que pagar más sueldo y van a tener derecho. Prefieren tener ilegales para poder machacarlos, explotarlos y expulsarlos cuando se da la gana. Hay ilegales porque necesitan que sean ilegales, no porque el ilegal quiere ser ilegal. El ilegal está suplicando que le den su permiso de residencia y de trabajo, si lo que quiere es trabajar. Lo que quiere Estados Unidos es explotar. Y por eso no les da la legalidad, señor Trump, republicanos. ¿Qué cosa? Estamos pensando esos temas, porque la modernidad americana es la culminación de la modernidad europea. La modernidad europea no es un mero hecho europeo. Intento mostrar en aquella obra, 1492, una visión eurocéntrica de la modernidad que la define exclusivamente como un hecho europeo. Miren qué notable. Lo eurocéntrico que tiene es que la modernidad es europea. Lo no eurocéntrico, descripción de la modernidad, es que la modernidad es un hecho mundial e incluye a la colonialidad, nos incluye a nosotros. ¿Cuál fue el primer proceso de modernización? La conquista de América. Señor Habermas. ¿Por qué? Porque Habermas dice, el consenso hay que lograrlo con simetría de derechos, que todos los afectados pongan argumentos sin violencia. Y llegamos al consenso. El señor Habermas, alemán,
propone eso ahora. Pregúntenle usted a Cortés, ¿dónde hizo una comunidad de comunicación y presentó argumentos a los toltecas y a los aztecas? Los dio por la cabeza y se acabó. No hubo ningún argumento y llegó al consenso de la dominación. La modernidad se expandió por la violencia, no por la razón. Y lo sigue haciendo. Hasta el punto que dice que va a ser el muro y que lo paguemos. No quieren, se los haré pagar. Eso si no nos defendemos. Y podemos defendernos, porque tendríamos que tener gobierno inteligentes, no digo ni siquiera valientes, digo inteligentes, pero cuando los ineptos están en el poder, ni saben crear los argumentos. Usted nos va a cobrar tal cosa, nosotros también se la vamos a cobrar. Y vamos a ver quién sale perdiendo en este cambio, porque bien que nos explotan y nos necesitan para la competencia con Europa y los chinos. Los chinos no tienen colonialismo externo, eso sí que tienen colonialismo interno, porque tienen como 600 millones de chinos todavía en el socialismo comunitario premoderno, y los van incorporando a la China, no de otros países, sino a la China urbana. Entonces, los chinos no necesitan, como Estados Unidos, inmigración. Tienen una inmigración interna de 600 millones, ¿no? Y claro, los chinos tienen hoy más habitantes que toda la humanidad hace 400 años. Estaba en El Salvador y Atilio Borón dio una cifra que hace pensar. Los chinos han gastado más cemento en los 3 últimos años más que Estados Unidos en su historia. Y puso las cifras. Ahora usted mirá, la China se está modernizando. Eso enseguida. Enseguida vamos a hablar del tema. No es modernización lo que está haciendo, es otra cosa. Por ello, intenta demostrar esa pequeña obrita cómo el origen de la modernidad no fue el Renacimiento italiano solo, ni la Reforma luterana que ahora cumple 500 años, ni la Revolución Política inglesa, ni la Revolución Francesa solo. Mi intento durante 50 años ha sido mostrar que la apertura de la Europa subdesarrollada, periférica, dependiente, bloqueada o sitiada por el muro del mundo árabe islámico, en concreto del Imperio Otomano, del mundo islámico que era el centro del continente euroasiático, aunque más allá del califato de Bagdad tenía también a la China y la India como los polos productivos, económicos y culturales de dicho continente. Lo he explicado muchas veces, pero hay que volver al mapita. Si Eurasia tiene a Japón aquí e Inglaterra acá, y acá está la China, acá está la India, y aquí estaba Europa. Y el mundo árabe venía de Marruecos hasta Filipinas y conectaba la India y la China, que eran los centros productores comerciales, con el mundo, el califato de Córdoba, con el sultanato del Cairo, con el califato de Córdoba, y los árabes eran la conexión del sistema, y Europa, en la Edad Media, desconectado, subdesarrollada, fuera del sistema. Esa es la Edad Media. Entonces, no se imaginan, hay una ignorancia absoluta de lo que significa la Edad Media en todas partes, empezando en Estados Unidos, en Europa, y los historiadores.
no saben lo que es la Edad Media. Es la época en que Europa era periférica, subdesarrollada, y el mundo árabe, musulmán, era el centro de conexión. Estoy describiendo eso. Vaya a mi página y al comienzo de la página está esa entrevista de Martínez en Telesur, donde yo explico todo esto. Hay un vídeo, véanlo, porque es definitorio para entender las cosas. Es decir, la modernidad es la apertura de Europa al océano Atlántico. A partir de allí fue al Pacífico a través de México por el oeste, desde Acapulco, y por el este a través del África al océano Índico. Entonces esta Europa, que era secundaria, llega a América, pero el Atlántico se transforma en el centro geopolítico, y ahora Europa, de aquí va al África y al Asia, a América, y de ahí va al Asia, y entonces se transforma en el centro del sistema. Eso es la modernidad. Es un hecho mundial, no es un hecho europeo. Es el hecho de Europa centro de un sistema mundo que descubre Wallenstein, aunque a la primera etapa le llama imperio mundo y fracasa, y con los holandeses aparece el sistema mundo. Este cambio de centro geopolítico, esto cuando uno habla con una persona, un árabe, se queda así, dice, nunca lo había pensado. El profesor Appel, cuando vio esto que yo expliqué en Frankfurt, nunca lo había escuchado. Nunca se ha planteado la cosa así. Aquí lo hemos planteado por primera vez. Y entonces es el poder argumentativo de esa imagen. Hay que hacer un mapa y verlo. El espacio que está trabajando es el que muestra en la historia. Este cambio del centro geopolítico de la historia mundial a finales del siglo XV, en 1492, efectuada en su origen por el sur de Europa, por Portugal y España, lo más culto y lo más desarrollado de Europa. ¿Por qué? Por su contacto durante siglos con el califato de Córdoba, árabe islámico. Por eso era lo más culto, no porque estaba junto a los alemanes que estaban ahí en las selvas del norte de Europa, medios bárbaros todavía. Los españoles estaban en el Mediterráneo, junto a los árabes, que eran los grandes filósofos, los grandes matemáticos, los grandes astrónomos. En el sur de Europa estaba la cultura. Fue un hecho europeo simultáneamente mundial. Esto el mismo Taha no lo ve. Los árabes no se dan cuenta por qué perdieron en el siglo XVI creatividad. Pero perdieron creatividad porque ellos eran el centro del sistema euroasiático, y cuando España le conquistó con Portugal los océanos, quedaron ahora sitiados y perdieron entonces la centralidad los árabes y se vino bajo la civilización árabe. Pero no saben por qué, todavía hoy. Notable. Entonces hay que explicarle a ellos mismos qué les pasó, porque quieren explicar su historia desde Europa y desde Estados Unidos, yendo a esas universidades que le enseñan la historia europea o norteamericana, y entonces no entienden la cultura árabe. Tiene que venir un latinoamericano para decirle, mire, nosotros somos la causa de su decadencia. De aquí viene el oro y la plata, y hubo devaluación del oro y la plata en el siglo XVI, y ustedes se empobrecieron sin perder ninguna moneda, porque perdió valor. ¿Por qué? Porque de América vino toneladas de plata y cambió la estructura geopolítica del mundo. Eso es la modernidad. Y eso, me anticipo a lo que voy a escribir después, destruye la posibilidad del nacimiento de otra modernidad. Porque como la vida cuando surgió sobre la Tierra
destruyó las condiciones para el nuevo surgimiento de la vida. La vida misma modificó las condiciones en las que la vida se originó. Y ya no se podía surgir de nuevo la vida. Ya podía ser un tipo de vida, pero ya no podía ser de nuevo la vida. La modernidad destruye las posibilidades de nacimiento de otra modernidad, porque engloba a todo el mundo como colonial. Europa, especialmente en el siglo XVIII, la Europa del norte, no la del sur, tuvo la habilidad de informarse, ya lo hemos visto el semestre pasado, de todos los saberes de la cultura frecuentemente desconectadas entre ellas, China, la India, el mundo bantú, el mundo árabe, el mundo latinoamericano. Estábamos desconectados, pero ella la conectó por los océanos. Tuvo la habilidad de informarse de todos los saberes de las culturas frecuentemente desconectadas del sur, y como se opera hoy en las computadoras, leyó los archivos de estas otras culturas más desarrolladas que Europa, como la china y la indostánica y la árabe, y desde este momento funcionaron como periféricas, asimilando y aprendiendo sus saberes, ciencia, tecnologías dispersas, y desde una situación desigual, ahora Europa por ser centro, por el manejo, management, de esa nueva centralidad, ahora mundial, incluyendo por primera vez a América y a todo el continente euroasiático, desconectó dichos archivos que había primero estudiado, subsumido y hecho pasar por propios todos los descubrimientos de la humanidad. Después de haberlos leído y estudiado, los desconectó primero, ocultó el origen de esos archivos y por último juzgó negativamente a las culturas originarias coloniales de sus pretendidos descubrimientos, no desconociendo que hubo descubrimientos propios de Europa y algunos geniales como los de Isaac Newton, pero menos valiosos de los que aparecen en las historias eurocéntricas, devaluando esas otras culturas como primitivas y atrasadas, después de haberles sacado todo el conocimiento, surgiendo el mito de la superioridad de Europa como eurocéntrico, con su blanquitud, una nueva palabra, ¿no?, de whiteness, la blanquitud, el patriarcalismo, el racismo, etc., y la ideología orientalista que descubre Edward Said, que mete todo el Oriente dentro del despotismo oriental, en el cual se ha inspirado y ha sacado todas las ciencias, y ahora despotismo chino. Y la China es un país donde hay un libre, el emperador, y todos los demás son como esclavos. La China que descubrió el papel y la imprenta, papel moneda, la brújula, y que empezó la revolución industrial un siglo antes que Inglaterra, es el despotismo oriental. Y nosotros lo estudiamos fácil, se desvaloriza todo. Es todo un manejo ideológico de saberes y dominio práctico, militar, político, económico. El colonialismo también epistemológico, filosófico, de esta facultad de filosofía. Somos colonia. Seguimos siendo, todos nuestros planes son coloniales. Estudiamos filosofía norteamericana y europea. Latinoamericana es un folclore que ahí nadie estudia. En la facultad, esta es la mejor demostración de la modernidad, del colonialismo y de la negación de nosotros mismos. Somos alienados mentales. Nuestra mente es aliena, es de otro. O sea, yo mismo, Heidegger, y no sé lo que pensó un positivista mexicano, qué es lo que pensó Hidalgo, qué es lo que pensó Bartolomé Las Casas,
Todo eso es folclórico, ya volveré, porque lo mismo le pasa a los árabes, igual. Enseñan lo que aprendieron en la Sorbona y no saben lo que pasó en Fez, que en Marruecos fue una universidad en el siglo IX impresionante. Ahí fue Maimónides, eran alumnos de Averroes. La mejor filosofía del mundo se hacía en Fez, en Marruecos. Y hay que ir a Marruecos para ver las escuelas y los edificios del siglo IX. Un patio central, tercer piso, habitación de los estudiantes, segundo piso, las aulas. Ahí se comentaba Aristóteles, la astronomía, ahí estaba la gran matemática árabe, los números arábigos. Eran las casas de la sabiduría, eran universidades. 8 siglos antes que Bolonia, que fue la primera universidad latina europea, estaban ahí. Y como digo, estos días que hemos leído que Alepo la han hecho polvo, en Alepo en el siglo VIII Al-Kindi tomó los textos de Aristóteles y comenzó estudios de Aristóteles en Alepo, en el siglo IX, 4 siglos antes que Tomás de Aquino. Y entonces toda la filosofía de París vino del mundo árabe por España y el califato de Córdoba, donde estaba Averroes, el más grande filósofo de su época, árabe. Los cristianos estaban en la barbarie medieval, creyendo que para sanar a un enfermo había que hacer un exorcismo, y para saber si era verdad o mentira lo que había dicho, que caminara sobre brasas, y si se quemaba los pies era falso lo que estaba diciendo. Y cuando los árabes veían a los cruzados hacer esas barbaridades, decían, estos cristianos son bárbaros. Y ellos, con un refinamiento de la medicina y las matemáticas y todos en el siglo XI, espantados de los cristianos. Eran como los terroristas árabes de ahora, pero eran los cruzados. Justo lo contrario. Hay que leer un libro magnífico de un gran autor de Beirut, en Líbano, Las Cruzadas, vistas por ojos árabes. Ellos que tomaron los perfumes del Egipto, que se bañaban 3 veces por día, y cuando llegaron los castellanos, escandalizaban a los árabes por su suciedad y mal olor, como los indígenas que se desmayaban ante los conquistadores del mal olor, porque nuestros indígenas eran muy pulcros, eran muy aseados, también se limpiaban 3 veces por día, y los castellanos hasta hoy, yo llegué a España, había que pagar un duro para poder ducharse allá por 1957, entonces yo decía, claro, los españoles dicen, ¿para qué nos vamos a duchar todos los días como los ingleses? Ellos se duchan todos los días porque son sucios. Nosotros no necesitamos. Bueno, cuando uno ha vivido los dos mundos, entonces tiene unos ojos más libres ante ver la modernidad. Esa modernidad que tomó elementos del mundo árabe y oriental, luego los insulta en su despotismo oriental. Es todo un manejo ideológico de saberes y de dominio práctico, militar, político y económico. El colonialismo es también epistemológico, que pasa desapercibido cuando se hace una descripción abstracta del espíritu de la modernidad. Le estaba diciendo a mi colega árabe Taha, en tu espíritu de la modernidad está todo lo positivo. ¿Y dónde está lo negativo? No aparece. Aparece lo ideal, pero no lo real, no es histórico, es una idealización colonial. Ahora le tengo que decir a Taha, tienes que descolonizarte, colega. Y es el mejor filósofo
musulmán que ni quiere hablar en francés ni en inglés, sino solo en árabe. Es decir, que ya es un hombre que piensa desde su mundo, pero todavía es colonial. Para liberarse del eurocentrismo, nunca uno lo logra. Siempre encuentra un recoveco eurocéntrico en su formación. Una tesis a debatir sería la aceptación o negación de si la colonialidad es un momento esencial en la definición de la modernidad. Si es la colonialidad, tenemos una visión mundial. Si no forma parte de la colonialidad de la modernidad es un concepto idílico, abstracto y no real, que ahora sí puedo definir y aplicar a las distintas culturas. Nace así un conceptos bipolares que pueden ser entendidos como artimañas ideológicas de la propia modernidad. Mi amigo Santiago Castro Gómez, en la crítica a la razón latinoamericana, dijo, la filosofía de liberación habla dominador, dominado, centro, periférica, ser, no ser, bipolaridades modernas, son modernos. Yo me quedé pensando, Santiago, así que hablar de dominador, dominado es moderno, ¿y cómo puedo expresarme? De aceptarse esa posición se haría el juego a la modernidad, como lo pensaba Santiago Castro Gómez en su crítica a la razón latinoamericana. Hace poco, el año pasado, estuvo presentando su libro sobre la revolución sin sujeto, un gran ataque a Zizek, pero cuando fui al fondo, Santiago, me salió el eurocentrismo de Santiago. Y ahora sí se lo digo, y lo siento, y este vídeo le voy a decir especialmente que lo vea. ¿Por qué? Porque miren el tema. Si se parte de la modernidad en oposición a lo no moderno, se define lo no moderno como la negatividad, es decir, como lo primitivo, anacrónico y superado. Entonces digo, modernidad, tradición. La modernidad es lo nuevo, la tradición es lo atrasado, es lo viejo, es lo superado. Pero si se invierte el punto de partida y se dice tradición, modernidad, es muy importante. Si invierto la oposición, cambia todo de sentido la reflexión. ¿Por qué? Es decir, tomando la tradición como la permanencia de las prácticas y teorías de una cultura en la historia, no puede menos que reconocerse que la misma modernidad tuvo un crecimiento homogéneo con su propia tradición europea medieval, aún en la economía, en la moral, en la ciencia y en la tecnología. Tomó un telar de madera medieval y le puso una máquina e hizo la revolución industrial sobre las técnicas artesanales europeas homogéneamente. Entonces ahí no destruyeron la tecnología artesanal, la desarrollaron. Entonces no hay oposición entre tradición y modernidad. La modernidad europea fue la tecnificación del artesanado europeo. Es decir, la tradición como la permanencia colocó en el siglo XVIII una máquina de vapor inspirados en las máquinas producidas por la revolución tecnológica china con anterioridad de Inglaterra, véase una bibliografía actual, para mover con velocidad y precisión el telar tradicional inglés medieval. No hubo oposición entre tradición y tecnología moderna, porque lo único que hicieron es evolucionar su propia tradición.
Se partió de la tradición, no se la negó, se efectuó una innovación y por ello permaneció tradicionalmente inglés. Era un momento nuevo de la viviente tradición británica. La revolución industrial inglesa entonces fue tradicional, ya que la tradición no es estática, sino que evoluciona en la historia con respecto a la producción técnica europea, implicando ciertas variaciones, en gran parte tomadas e inspiradas, como hemos dicho, en la revolución industrial del capitalismo chino del siglo XVII, que también tomó la tradición china, que se presentó como oposición o contradicción entre tradición y modernidad. No, sino por el contrario. La modernidad fue un crecimiento tecnológico de un artesanado homogéneo anterior. Lo que acontece es que después, con excepción de la China, por su gran avance técnico-tecnológico desde el 400 de la era común hasta el 1800, es que las otras culturas, la árabe, la bantú, la indostánica, la latinoamericana, las otras culturas debieron abandonar sus técnicas tradicionales y se transformaron ahora en técnicas coloniales venidas de afuera que destruyeron la tradición. Entonces, modernidad se opone a tradición en las otras culturas, pero no en Inglaterra. Y por esto fueron aniquiladas las antiguas tradiciones y se las toma como atrasadas, superadas. La modernidad, usando su periferia, la explota y domina posteriormente, postrándola en estados desmejorados, peores en relación a lo que se encontraban en el momento del comienzo de la colonización. En los cementerios de Honduras se han hecho análisis de los cadáveres. El indígena en Honduras tenía 10 centímetros más que el campesinado hondureño actual. Era más fuerte, más crecido. Y por los excrementos y por la constitución de sus huesos se ve que comía de una manera más variada y con más proteínas que hoy. Es decir, un campesino hondureño está peor que los indígenas en el momento de la conquista. Esa modernidad no es entonces una estructura abstracta que pueda aplicarse a otras situaciones históricas concretas culturales. Esto fue llamado en la década del 60 del siglo XX el desarrollismo. Creer que yo puedo hacer lo que hace Europa, pero Europa destruye al hacer su proceso la posibilidad a toda otra cultura de hacer lo que ella hizo. Y además de tener colonias. ¿Cómo yo voy a hacer lo que Europa hizo si no tengo colonias? Y eso sería el desarrollismo absurdo. Porque entonces nos lanzaron a desarrollarnos y no pudimos. Y entonces, ¿qué dijeron? Lo que le pasa es que le falta tecnología y le falta capital. Y vino la década del desarrollo. Nos dieron capital y tecnología. Eran las transnacionales. ¿Y qué hicieron? Nos explotaron más que antes. La tecnología era extranjera, el capital era extranjero, el capital productivo se metió entre nosotros. Antes nos vendían el Ford hecho, pero ahora tienen la fábrica de Ford. Y ahora ellos dominan el país internamente porque pueden retirar su inversión y todos los obreros se quedan sin trabajo y es un problema social. Antes vendían el Ford. Es decir, dieron tecnología y dieron capital, instalaron las transnacionales y nos dominaron más que antes y extrajeron más riqueza que antes. Eso es el desarrollismo, creer que podemos aplicar la modernidad. Esta
falacia que es el desarrollismo consiste exactamente, como lo indica Taha Abdul Rahman, en querer usar la misma ruta que recorrió la moderna Europa colonialista. Pero él dice, hay que usar otra ruta. Pero usando el espíritu y la modernidad es imposible, porque destruyó sus propias condiciones de réplica o de imitación sin colonias. Sin una colonia, la nación dependiente intenta seguir la misma ruta europea, nunca llegará a la modernidad, sino un momento de su propia miseria y mayor dependencia colonial. Se trata justamente de tomar another road, otra ruta, pero no la moderna europea. Y no por europea, sino por moderna, en cuyo crecimiento se destruye el camino para que otras culturas pudieran llegar a los mismos resultados modernos, porque destruyó las condiciones mismas de posibilidad de su origen y crecimiento. La acumulación originaria de la modernidad europea supuso la explotación colonial. Y nosotros no podemos hacer una acumulación originaria porque no tenemos colonias. Es necesario tomar otra ruta, efectivamente, pero radicalmente otra y diversa a la modernidad. Sus pretendidos imitadores seguirán siendo neocolonias o países dependientes de la modernidad, ahora europeo norteamericana, que sin embargo comienza su ocaso y que con ella envuelve a la crisis inevitable de sus pretendidos imitadores o que intentan aplicar su camino ya transitado. Se hizo la hora y estoy a la mitad de la ponencia. En la próxima voy a seguir adelante porque tengo que explicar cómo entiendo que debería ser la superación de la modernidad. Pero todavía no he entrado a una descripción de los supuestos ontológicos, antropológicos, históricos de la modernidad única europea, a la cual, en la cual reside no solo el hecho de que no podamos imitarla, sino su extrema peligrosidad. Y el primer punto es el ecológico. La modernidad no tiene frenos ante la destrucción de las condiciones de la reproducción de la vida en la Tierra. Y eso es un límite absoluto. Y no puede, no sabe cómo frenar el suicidio colectivo que estamos cumpliendo. No sabe cómo frenar el problema ecológico. Porque el criterio del capital y la modernidad en general es opuesto al criterio de afirmación de la vida. Y ahí entonces ya nuestra oposición es contra el espíritu mismo de la modernidad, pero no como un concepto abstracto, sino como un concepto concreto de la única cultura que se llama moderna, que es la europea, e inimitable, porque vuelvo a repetir, ha destruido las condiciones del nacimiento de una modernidad distinta. ¿Qué hacer entonces? Ese es el tema. También lo propongo con la filósofa Siri en el tema de la transmodernidad y en la aplicación de un concepto analógico que de pronto está en el Corán. El Corán tiene también una visión sumamente pluriversal del futuro, pero ella no entendió lo de pluriversal y habló de una universalidad heterogénea, y eso es contradictorio. La universalidad no puede ser heterogénea.
lo que justamente está buscando es una pluriversidad heterogénea, pero mundial, que tiene aspectos semejantes, y esos aspectos semejantes hay que describirlos y son opuestos a la modernidad. Y ahí la teoría de la analogía da la formulación lógica de la edad que viene. Esto va a ser un poco el fundamento del curso del semestre, después lo iremos viendo. Lo voy a meter también en la página para que ustedes lo tengan, con notas y bibliografía. Era mi ponencia en Marruecos, que la he dictado ante ustedes. En vez de un congreso, son mis alumnos, que son los verdaderos congresistas. Entonces, el próximo miércoles, ya sabiendo que a las 12, espero que tengamos más quórum. Firmaron todos los que estuvieron. Está la carpeta abierta porque quizás tengan que agregar páginas. Me la dan para no perder contacto. Hasta la próxima.